Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia, estar aquí, al Festival Leia, por su acogida y a la Adriana Martínez por su trabajo incansable para durante 17 años. El año que viene va a ser adulto. El Instituto Cervantes, como no, y las embajadas de Perú y de España por la realización de esta de este acto, de este evento, y vamos a hablar del Le dedico mi silencio de Mario Vargas Llosa, que fue publicado en 2023 y que ha sido traducido al griego y publicado por Castagnotis, y que este mes de abril falleció. Unas semanas después fue elegido en el Vaticano León, que estuvo en Trujillo y en Conclavo en Perú como sacerdote. Allí se encuentra una pequeña ciudad de 2000 habitantes, y allí es donde reside, donde se desarrolla donde se desarrolla esta novela, y que tiene que ver con la música, con la criolla. Azpilicueta, un músico teórico que escribe un ensayo sobre la importancia de la música criolla, y que publica este trabajo, y esta obra se publica, aparece en las librerías, y su editor le dice que va muy bien y que hay una posibilidad de una tercera, cuarta, quinta edición. Esta es la idea del libro, y ahora le voy a pasar la palabra a Grigoris, que es el editor del libro. Mario Vargas Llosa ha escrito muchísimos géneros, ha escrito muchísimas obras, novela política, policíaca, amorosa. Y ahora le doy la palabra a Grigoris como representante de Castagnotis. Según los datos que he buscado, he visto que Mario Vargas Llosa ha pasado por diferentes editoriales griegas hasta encontrar su refugio en Castagnotis muchos años antes de que se le diera el premio Nobel por Castagnotis. Sí, lo has dicho perfecto. Ni siquiera yo lo hubiera dicho mejor. Sí, no lo hubiéramos sabido, no lo sabíamos, entonces íbamos muy rápido. Mario Vargas Llosa fue primero publicado por la editorial Exandax con libros muy importantes, algunos buenos, algunos no tan buenos, porque la traducción es un producto de su era, de su época. Uno traduce de otra manera en 2025 y de otra manera en 1985. Esto es muy característico para el libro La Catedral de Mario Vargas Llosa. La catedral no es una iglesia, es un bar misterioso, oscuro en Lima, donde en aquel entonces optaron por cambiarle el título, porque catedral no dice nada a los griegos y tampoco creo que diga algo a los hispanohablantes. Cambiaron el título y también la primera frase del libro, que no ha sido bien traducida al griego. Creo que
estaba más embellecida la traducción, porque la frase con la que empieza esta novela es muy argótica y que en español esto significa una cosa bien concreta. Mario Vargas Llosa ya era muy famoso en aquel entonces, con La ciudad y los peros, y luego La guerra del fin del mundo, había tenido mucho éxito, y Magda, la encargada de la editorial de Xamda, sabía este debate y empezó a traducirlo, y hizo muy bien. Bueno, la transición al editorial Castañotis con Adeos Chrysostomidis fue un proceso natural, porque así es como funcionaban las ediciones Castañotis y Adeos Chrysostomidis, que quería acoger todos los monstruos de la literatura mundial. Y ha sido vindicada su opción, su decisión. Y también quiero decir que algunas obras suyas fueron publicadas por otras editoriales puntuales, pero no fueron leídos estos libros. Tengo la sensación de que no fueron leídos estos libros en griego, estos libros publicados por otras editoriales. Esto para empezar. Nos dedica su silencio de corrida, un silencio profundo, estático, de toda una arena que sin respirar, deja de respirar delante del guitarrista de Chiclana. Toño podía darse cuenta del silencio. En este libro hay esta oposición, esta contraoposición entre el silencio y la música, música criolla que resalta de cada página, músicas, ritmos, tonos, cantantes, hombres y mujeres, información histórica, y luego, al final, una lista de músicos y de músicas. Costadinos, te hiciste especialista en música peruana y en música criolla, conoces todos los detalles, marinera, pasilla, resbalosa. Háblanos del proceso de traducción. Esta fue la dificultad más grande que a la que te hayas enfrentado. ¿Y cómo la has superado? Sí. Buenas tardes. Quiero decir que este debate, habíamos soñado con este debate antes de que el autor falleciera. Habíamos dicho de reunirnos nosotros cuatro para hablar al público, hablando sobre la cadena de recepción de este monstruo de la literatura en Grecia, como una editorial apuesta su dinero, como opta por un traductor, como esta traducción cómo se hace la corrección y la edición, pero nos alcanzó la muerte que se prevé en esta novela. Con Mario Vargas Llosa se da por acabada una grande época, es el último de una grande generación. Sin embargo, creo que hay otra más grande que ya está en las librerías, sobre todo compuesta por mujeres latinoamericanas, que tiene mucho que decir. Mario Vargas Llosa reúne en sí todo el boom latinoamericano, y eso lo sabe, está en los últimos años de su vida, tiene un desencanto, un desamor, que esto es muy serio, muy grave para una persona a esta edad, y todo está programado.
decisión sobre el título, sobre el tema y el lugar donde escribe su novela para reconciliarse con su país, con el que no tenía la mejor de las relaciones, y conciliarse con su pasado. Y yo voy a decir, al haber leído muchos de sus novelas, es una novela rara, extraña en su producción. Voy a hacer un spoiler. El siguiente que se va a publicar por la editorial Castañot es su penúltimo, y nos va a decir Grigoris por qué vamos hacia atrás. Él les va a decir su penúltimo. Les voy a decir que es Vargas Llosa puro y duro. Es lo que esperamos de Mario Vargas Llosa, basado en hechos políticos. Les dedico mi vida, primero su título. Ya me estoy acabando, ya se me acaba la vida. Y esto es muy emocionante. Luego vuelve a Perú y crea una utopía que no se espera mucho por una persona de su postura social y económica. Lo podríamos decir también como un libro revolucionario, un libro de una utopía que a veces puedes preguntarte cómo puede ser que diga que la música peruana vaya a salvar el mundo. Pero bueno, una persona que sabe escribir y sabe formular y crear sabe escribir tan bien como él, puede decir lo que sea y convencer a sus lectores. A continuación, Llosa, tras escribir una novela de reconciliación con Perú, vuelve a Perú para terminarlo. Y estas son coincidencias excepcionales porque confirman la teoría de que todo esto es una larga despedida de él, muy emocional, muy emocionante, porque se trata de una persona mayor, queramos o no, y llega un momento que todos llegamos a su fin. A nivel de traducción voy a decir algo muy tonto. Mario Vargas Llosa escribe el español que hablo yo también. Es decir, que es un autor que, por lo menos en sus últimas obras, escribe un español que no tenga mucha dificultad como me he enfrentado a otros autores de América Latina, y que muchas veces, a pesar de haber crecido en un ambiente hispanohablante, muchas veces tengo que preguntar y me cuesta mucho. Yo en este sentido no he tenido problemas. No sé si los dos glosarios que he creado, uno de términos musicales para saber qué son todos estos términos criollos. No tengo un oído musical, a nivel musical no soy bueno, pero es una música que a mí no me emociona. Pero luego es muy interesante la cantidad de nombres que uno encuentra en el libro, que es como una novela dentro de la novela. Eso es todo sobre este libro. Me tocó mucho, me emocioné mucho al saber la muerte de Mario Vargas Llosa. Nunca se me había ocurrido de que se muera un autor cuyo libro acabo de traducir y acabo de entregar. Y Angeliki, que también es traductora de su obra, nos podría decir su punto de vista.
cada vez que traduces a alguien y que hayas entrado en su piel, cuando se fallece, es un fallo también, es un fallecimiento personal. Soy el uno de entre ustedes que toca un instrumento musical. Quisiera añadir a lo que dijo Constantino sobre la utilidad de los glosarios que usted añadió en la traducción durante la corrección y la revisión del libro, porque a mí me interesa esta música urbana, popular, que es popular en el sentido que proviene de las clases bajas, sin embargo es una música popular urbana, no folclórica, tradicional del campo. Y esto es algo que presente aquí en Europa. Yo no sabía que existía un vals peruano. Para mí fue un viaje diario trabajando con el libro y después de esto, de entrar utilizando los glosarios de Constantinos y buscando a esos músicos y escuchar esa música maravillosa que se hacía en aquella época. Y se lo agradezco al traductor y al investigador que hizo esta compilación de esta materia y lo ofreció a todos nosotros, los lectores. Y yo lo diría con amor, si a alguien le interesa, merece la pena aprender más sobre el vals peruano, y es un placer verdadero. Ya que hemos hablado sobre la revisión y quiero que se oiga la voz de la persona con la que yo trabajé por mucho tiempo y le agradezco por esto. Yo digo lo obvio, que la traducción no es un deporte individual, aunque ya hemos visto, no deben creer que un traductor trabaja solo. La traducción requiere más personas, más de una. Puedes hablar con el escritor. Se necesita quizá a menudo mucha gente que te dé información y debes contar con la confianza y la suerte de tener un revisor importante. Sí, y le quiero mucho. Si no fuéramos amigos, lo estaría aquí. Me ha ayudado mucho el hecho que Grigoris es una persona que confía en sus colaboradores. Esto no pasa a menudo. Muchas veces mis traducciones que ya se han publicado y de otros traductores no son las traducciones de los traductores. Tengo un ejemplo reciente que una traducción mía se publicó no tal como yo la mandé. Alguien se metió, intervino en la traducción mía sin decírmelo. Entonces, repito, este grupo de personas, porque teníamos una idea bien precisa de cuáles son los pasos que deben hacerse para publicarse una traducción. Entonces, hicimos un grupo de 3 personas basado en la confianza y en la colaboración. Por ejemplo, hablando del libro del libro que va a publicarse, ya hemos mandado tantos mensajes para decidir el título de la traducción al griego. Y muchas gracias por su colaboración y su confianza. Leí que había otro título alternativo.
un título totalmente diferente. Sin embargo, fue el título de un artículo suyo se publicó hace 40 años, y en aquella época él empezó a estudiar la música peruana. Mario Vargas Llosa dijo que se necesitan 3-4 años para escribir una novela. Eso terminó en abril del 2022, y antes de entregarlo a la editorial, ella quería viajar con sus hijos a Puerto Ete para hacer las últimas correcciones. Y Petros Markaris el otro día mencionó que siempre hace lo mismo. Hace un repérage, utilizando el término francés, a los lugares en los que se mencionan en su libro. En cada libro traducido, sin embargo, en la traducción, el revisor y la editorial son los responsables del producto final. ¿Cuál es tu relación con el autor, con el traductor, por supuesto? También deberían habernos mandado también a nosotros a Perú, por favor, para los próximos, para el futuro, que no lo olviden. Yo quisiera decir para este traductor, para Konstantinos, le confío 100% a esa persona, y yo haría todo por esa persona. Y todo lo que me pidiera lo haría. Algunos comentarios tienen que ver con mis libros. Yo quiero hablar de mi manera de hacer la revisión. Considero que el oficio del revisor es más un tipo, es como un asesor. No es el profesor con el bolígrafo rojo que corrige el texto del escritor, corrige el texto del traductor y empieza a borrar y corregir. Porque él piensa que él es el mejor de todos. Y él es una persona que sabe todo. No, el oficio del revisor, según mi propia opinión, su deber es de hablar, dialogar con el traductor y con el autor. Para mí el traductor de un libro es lo mismo que el autor propio, porque me ofrece a mi propio idioma una obra literaria, y también porque lo que voy a leer es mi idea personal, Lo que leemos en una traducción no es lo que el autor dijo, pero lo que el traductor entendió y lo tradujo a su propio idioma. Y si esto coincide 100% entre ellos, es lo ideal. No sé si eso puede pasar un día. Siempre me mantengo en contacto con el traductor para proponer alternativas, pero siempre el traductor elige, porque es mi manera de hacer la revisión. Es como si yo te dijera, no te vayas todo recto, porque te vas a caer, pero no te voy a agarrar e impedirte. Es un consejo. Es un consejo. Te voy a aconsejar. Tú decides. La lección final es tuya, es del traductor. Voy a intervenir en el texto cuando considero que hay un fallo, un error de ortografía, por ejemplo, que es evidente. ¿No se oye, Konstantinos? No sé. Decía que quiero que menciones unas de los intercambios de puntos de vista en la que tú tenías razón, porque como entienden ustedes, hablamos de muchos tipos de música, muchos tipos de ritmos que aparecen en la novela, y la mayoría de ellos, el tango y el vals, todos lo conocen, pero todos los demás fueron palabras
que no la habíamos oído nunca. Y él nos dio el consejo de no utilizar las palabras en plural, solo en singular. Para mí fue fundamental. No creo que sea correcto escribir en griego el plural de palabras que quizás sean en plural en el original. Es muy raro utilizar plurales como los Oscars, por ejemplo, en griego. Suena un poco raro. Es un problema de lo que nosotros debatimos bastante y al final coincidimos. Y en general los dos somos personas que escuchan el uno al otro y encontramos una solución relativamente fácil, de manera muy fácil. Bien, Dimitri, quisiera plantear una pregunta. Quizá todos pueden responder. ¿Por qué iosa y no yosa en griego, la pronunciación? Vamos a ver. Empezaré por lo objetivo, lo que tiene que ver con la historia. El escritor vino a Grecia al finales del siglo pasado y sus libros fueron publicados por 5 editoriales diferentes. Hasta ahora han sido 5 editoriales. Exandas primero, la editorial Exandas, y luego la editorial Patakis, con 3 títulos publicados, de los cuales en los 2 su apellido fue escrito como Iosa, y en el tercer editorial lo escribió en letras en el alfabeto latino. No estoy 100% correcto. Pero Exandas y Patakis lo escribieron como no coincidieron en cómo escribir su nombre. Entonces tenemos 2 títulos con gamma y escritos en griego y un tercer título escrito en letras latinas. Y Psychoios también, otra editorial, que publicó un título recientemente. En 1997 empezó la editorial Castañotis a publicar libros de Mario Vargas Llosa. Y empezó a traducir utilizando el alfabeto griego y su nombre fue escrito como Iosa. Yo quiero defender el uso de las letras griegas. ¿Por qué? Porque es bueno cuando se publica un libro en griego, es bueno escribir en griego, porque, por ejemplo, en otros libros, cuando había nombres y apellidos, por ejemplo, chinos, como Fu Manchu, no escribían en letra china, y ya que yo escribo en griego, nadie me obliga, no me siento como como colono de la lengua para adoptar otras formas. Sobre Iosa o Llosa, Amadeus Chrysostomidis escribió que hablando con el escritor, le preguntó cómo es su apellido y él dijo que es Iosa. Así que Castañotis decidió escribirlo como Iosa. Y yo trabajé por primera vez en el 14º libro publicado por Castañotis y el nombre fue escrito en griego, al griego, como Iosa. El revisor no es una persona independiente 100%, no defiende una verdad o una justicia. Si mañana voy a trabajar sobre un libro en otra editorial, como Psychoios, por ejemplo, y el traductor me dice, mire, quiero que se escribe Iosa, y yo le diría lo mismo, diría bien, que estoy de acuerdo.
Y lo que dije antes, es una opinión personal. Yo confío en el idioma, en su fuerza, su dinámica. No defiendo lo correcto o lo erróneo. No tiene, eso se verá en el futuro. Si ahora, si alguien de nosotros entrara en un taxi y le dijera quiero que me trajeras a la avenida Kifisias, pero que suena erróneo en griego. Por ejemplo, tenemos palabras como sinoreofílicas en griego que están ya se han establecido en nuestro idioma de forma errónea. Ese es el ejemplo que nos da. En el pasado, la gente decía que con el paso del tiempo lo correcto aparecerá. Y creo que la historia y el tiempo nos decidirá, y el uso mismo decidirá si una forma es correcta o otra forma es correcta. Eso es 100% una opinión personal. Yo quisiera decir que yo no entiendo, no sé por qué en libros griegos o en ediciones griegas se aparecen los nombres, el nombre del escritor escrito en latín, en un alfabeto latino. No lo entiendo. Es obligatorio hacer un esfuerzo de transcribir el nombre en el alfabeto griego. Si fuera chino, por ejemplo, o si fuera de Jordania, por ejemplo, o de Israel, por ejemplo, ¿qué pasa en este caso? ¿Vas a escribir el alfabeto latín, el alfabeto judío? Sobre Yosa o Yosa, ese dilema, el debate, es un debate que ya terminó hace mucho tiempo, ya que estamos ahora estamos en el mundo dominado por las redes sociales y alguien sale y dice que no es correcto lo que ha pasado, el mismo escritor dio la respuesta, que en su propia región le llaman así. Y creo que él mismo prefería esta versión. Y para terminar, concluyo que yo creo que es error. Es un error cuando una persona ya fue publicada, un escritor con tantos títulos, que de repente otro traductor venga y cambie su nombre o su transcripción en griego. Y no veo la lógica detrás de esto. Quisiera hablar sobre el proceso. Y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, que esta interacción entre tres personas, entre la editorial que yo represento, el revisor y el traductor, es una cadena de confianza, y si esa cadena se rompe, la cosa irá mal. Otro tema que quisiera abordar: cada uno de nosotros está construyendo su propia fama y elegimos a nuestros colaboradores según su trabajo. Y por eso yo le propuse a Constantinos que tradujera a ese libro, y también propuse a este revisor que revisara la traducción. No es un trabajo fácil, una editorial. No es fácil trabajar en medio de un traductor y un revisor. A menudo nosotros estamos aquí para reconciliar a dos personas que están siempre, quizá que se peleen. Y a menudo es muy raro pensar que una editorial dará una decisión final sobre un apellido y nosotros vamos a pelearnos por un apellido. A nosotros nos une la misma pasión, no sé si hay otra palabra, esa pasión de dar un
un resultado final correcto, porque esta cadena también, esta no es la edición griega en sí. Nuestra cadena llegó hasta Buenos Aires porque nuestra portada fue creada por un diseñador argentino, Marc Ronco, y lo hizo a propósito, lo hizo especialmente para la edición griega. Y esto entonces, como veis, fue una colaboración también con una persona en Argentina. Muchas gracias, Grigoris. La siguiente pregunta es también para ti. ¿Por qué hemos optado por la penúltima obra del autor llegar después de la última? Sí, el traductor puede decir el título. Cuentos, tiempos de Recio. No después de 30 correos ni peleas. Ha habido 4 o 5 opciones que fueron rechazadas por diferentes motivos, bueno, que no nos incumben. ¿Por qué el último y no el penúltimo? Bueno, aquí se complica un poco el debate, porque Llosa llevaba mucho tiempo sin ser traducido al griego, y esto inevitablemente cualquier editor en cualquier rincón del mundo haría lo mismo, iría al libro más reciente. Es el libro más reciente, así que es el contacto más reciente con el genio y la sensibilidad de esta persona. Esto por un lado. Por otro lado, de cómo sigues. Bueno, sí que hay una lógica editorial detrás de esta decisión. Los acuerdos, el acuerdo a este nivel es muy alto. Los editores se ponen de acuerdo para publicar muchos libros y volver al catálogo, a la lista del autor, o retraducir algunas obras del autor que han sido traducidas hace muchos años atrás, o traducir algunas obras que no habían sido traducidas. Así que nuestra decisión fue los libros más recientes, a saber, Les dedico mi vida, Tiempos de Recio, que es un libro, no sé si está de acuerdo Constantinos, que es un libro bidimensional y que tiene que ver con Fiesta del Chivo. Son dos libros políticos muy que tienen muchos niveles, y otro de 2016 que se llama 5 esquinas, que es un barrio de Lima. ¿Qué título le pones al libro este en griego? ¿Qué le dice a un lector griego un título 5 esquinas? ¿Qué tiene que ver con los escándalos en Perú en los años 50? Bueno, esto por un lado. Los últimos libros. Luego tienes que ir atrás y ver qué es importante en la obra de un autor y qué merece volver a ser disponible. El acuerdo que hemos hecho con nuestros colaboradores en el extranjero es que libros importantes de los años 80 de Mario Vargas Llosa tienen que republicarse en nuevas traducciones y restauradas. Y no lo digo para subestimar los libros, las traducciones de antes, porque en cada traducción se refleja la lengua de cada época, pero cuando toca traducir hay que hacerlo bien. Eso. No quiero añadir nada. Lo único que quiero decir es que el hecho de
de no seguir el orden, es algo, es el destino, porque el hilo no lo puedes coger de otra manera, porque sería un hilo desordenado. El fin, aunque parezca, aunque suene raro, el final es un principio. Bueno, si tenemos tiempo para una última pregunta, un fragmento que está leyendo la ponente. Pues es una pregunta sobre la relación entre el revisor, el editor y el traductor. Dimitris, cuando hablamos a nivel personal, si hablamos a nivel personal, yo voy a decir que la utopía de la que ha hablado antes Konstantinos, tal como la he percibido yo, era el esfuerzo de este autor personaje del libro, crear una identidad peruana basada en la música. ¿Qué quiero decir? Él planteaba la pregunta y que la intentaba responder a lo largo de la novela. Un libro que no tiene fin, que es perpetuo, que no tiene final e intenta incluir todos los datos que pudiesen darles a los peruanos una identidad nacional, aportarles una identidad nacional. Yo, que tengo una postura política marxista-leninista y que a esta pregunta he contestado desde la segunda de ESO, que es clase contra clases, la lucha de clases, he visto una pequeña ironía del mismo Llosa frente a su personaje sobre este objetivo, porque se traslada de edición a edición 100 páginas más en un texto perpetuo que nunca va a terminar, porque quiere incluir el universo y la vida y todo lo peruano en este libro en un volumen. Sí, hay división, sí, hay lucha entre clases. Para mí es obvio, para volver a la forma y a la obra de Mario Vargas Llosa, es de suma importancia tener en cuenta todo el trasfondo político de esta persona. Es una persona con unas ideas bien concretas. En algún momento se peleó con algunos colegas suyos con los que anteriormente iban mano a mano ideológicamente, porque él se volvió neoliberal. Él se fue de Perú con mucha rabia cuando optaron por Fujimori en vez de él cuando fue candidato para la presidencia. Era una persona que escribía artículos en un, ¿cómo decirlo? No en una revista, en un periódico de derechas, sino del centro izquierda como El País, pero al mismo tiempo tenía posturas que fueron consideradas neoliberales y que generaron mucha rabia contra él, porque la gente consideró que había vendido, que había vestido su capa al revés y que había cambiado. Este es Mario Vargas Llosa, persona política, pero Mario Vargas Llosa, autor, escritor, es otra cosa. En este libro
es una persona que tiene ideas que nos gustan a nosotros, le gustan a Dimitris, que se declara marxista, pero entiende que tiene un gran autor delante suyo. Bueno, estoy haciendo psicoanálisis para poder hacer la distinción, sí. En los talleres bueno, en la psicoanálisis me va muy bien la psicoanálisis. Bueno, voy a decir la última frase y luego le damos la palabra al público. Esta utopía, este libro que nunca se acaba, es en esencia el rechazo de toda su cosmoteoría. Se termina con un libro que nunca se acaba y que actualiza y da la vuelta a las cosas todo el rato, una y otra vez. Y esto es muy raro para una persona de 86 años. Sí, es provocador de su propia persona. Ah, muy bien dicho, muy bien dicho. Yo quiero añadir algo. Yo les voy a decir mi experiencia personal, que también es experiencia profesional, porque empiezas a leer la traducción de tu colaborador y hay mucho debate. Claro, atravesamos por la historia de Perú, por el Sendero Luminoso, pero el núcleo es lo que han descrito, el vals peruano, la música criolla, y dices, yo que no tengo ni idea y que no me interesa el tema ¿quién es el gran autor? El gran autor es el que te convence de que al terminar un libro, todo esto tenía que ver contigo. Y todos estos temas te preocupaban. Y Mario Vargas Llosa es un gran autor. Bueno, ¿tenemos preguntas del público? Pues voy a hablar en griego. La pregunta me la dio Grigoris haciendo hincapié en 5 esquinas. ¿Hasta qué punto sería un error? 5 esquinas, un nombre, 5 esquinas. No estoy de acuerdo. Este libro, un traductor se ha encargado de hacer esta traducción y ahora es como entrar en el debate. Bueno, esto va contra la ética profesional. Cada uno ahora empezar a decir sobre el título. No, yo lo veo, bueno, yo lo puedo debatir. ¿Qué quiere decir 5 esquinas? En Lima es un barrio. Les voy a decir que hicieron los anglosajones, cambiaron el título. Y lo hicieron The Neighborhood, el barrio. Bueno, alguien dijo, sí, no está mal. No está mal, el barrio, sí. Las cinco esquinas. Yo, querido costadinos, no lo veo, Las dos callejuelas, las 5 esquinas, no dicen nada a los lectores. Bueno, es algo que nos va a preocupar. Bueno, podemos hacer un referéndum. Sí, Imagínense, yo propondría, sí, pero Adigoni acaba de plantear el tema de los títulos que sí que se plantean en referéndums pero internos, que también hay conflictos políticos, claro, Dimitris. Los varios, entonces, los 3 puentes, que es un barrio en Atenas, sí. Y los 5 pozos, diría yo. ¿Otra pregunta del público?
noches. Yo soy de Perú y estoy muy agradecida por el tema del día y saber cómo han podido traducir. Solamente quería hacer un comentario sobre eso del vals, que es un ritmo de Perú y que Vargas Llosa siempre amó, porque en otros libros habla mucho sobre este tema y cuenta en sus anécdotas que estuvo enamorado de una cantante criolla que se llama Cecilia Barraza. Y como gran escritor que fue, tuvo un final. De hecho, este personaje aparece en el libro. Sí. Dice la señora que Mario Vargas Llosa estaba enamorado de una cantante y que es uno de los personajes que aparecen en el libro. Un gran final de un gran hombre. Él regresó al Perú, fue a todos los lugares, las 5 esquinas, existe, que es un barrio que tiene 5 esquinas, a la catedral, que no existe, y fue muy noble en regalar su biblioteca personal a la ciudad donde había nacido. Sí, dice que viajó a todos los sitios donde transcurren sus novelas y luego regaló su biblioteca a su ciudad natal. En la vida personal puede haber tenido un error, regresó al lado de la familia. Regresó al lado de la familia y, como dice, cuando uno ya es mayor, siempre regresa a la tierra donde nació. Volvió a su ciudad natal. Sí, muchas gracias, Efraistuma. Muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias y buenas noches.